Buenos días a todos, mi nombre es Ricardo Román, hoy estamos en Cádiz, estamos a 21 de marzo, primer día de la primavera, son las 8:20 de la mañana y hoy, después de unos cuantos días de lluvia, se nos pronostica un día un poquito mejor, un día con algo de sol. La sesión de hoy trata de la fotografía en la dermatología. Para iniciar, quería mostrarle una imagen que apareció en el MIR de este año. Intentaba demostrar una pápula de Gotrón en una dermatomiositis. La verdad es que esta foto, quería iniciar con esta foto para mostrar que es muy frecuente que las fotografías en la dermatología no siempre sean de la mejor calidad, que se pasen, es muy fácil que se pasen algunos detalles, algunos distractores, que el fondo no sea el más adecuado, que no siempre el enfoque sea el mejor. Y eso dificulta más muchas veces un diagnóstico adecuado y la posibilidad de que alguna patología que tiene una clínica y una semiología tan bonita como la dermatomiositis se cueste y pierda un poquito esa profundidad en el diagnóstico. Entonces, la fotografía en general requiere una cámara de fotos, un fotografiado, un personaje con un entorno y alguien que tome la foto, un fotógrafo. Cada uno de estos factores tiene su cierta complejidad y es necesario que sepamos un poquito y lo sabemos manejar. Entonces, ¿para qué se ocupa la fotografía de la dermatología? Se ocupa para el diagnóstico, es útil para evaluar casos en equipo, para el seguimiento, es decir, un antes y un después de alguna estrategia terapéutica. Es muy vital todo el tema de las publicaciones científicas y recientemente nosotros lo usamos muchísimo, la herramienta de la teledermatología. Sí, el año pasado más de 8.200 consultas se atendieron vía teledermatología con herramienta principal, la fotografía. Por lo tanto, es muy importante. Aprovechar de mencionar que también es muy importante la ventana de oportunidad que existe con la fotografía. ¿A qué me refiero con esto? La foto, la primera foto, la foto en el momento del diagnóstico, en el antes del tratamiento, es la más importante. No tenemos que asumir que vamos a tener una opción futura a fotografiar al paciente, porque puede ser que no, puede ser que pongamos algún tratamiento y después la lesión ya no sea la misma. Pueden pasar 500 cosas. Por lo tanto, la foto más importante siempre es la primera. Y tenemos que hacer un esfuerzo, aunque requiera quizás dedicarle un tiempo un poquito mayor, a que esta foto sea de la mejor calidad posible. Inicialmente, la cámara. Hay distintos tipos de cámara. No me quiero detener tanto en los tipos de cámara, sin mencionar que las en general de mayor calidad son las tipos reflex, que se diferencian en que tienen un prisma en su interior, tienen sensores de mayor tamaño, mayor potencia y mayor distancia entre los fotocaptores, permiten los objetivos macro, que enseguida voy a explicar lo que son, y el flash anular, y suelen ser generalmente de más calidad y, como de sospechar, las más caras. En el otro lado están las compactas, que básicamente no tienen las mismas características que las reflex, son más económicas, son de un volumen más pequeño, no es que sean malas, sino que solamente es de menor calidad, y hay unas intermedias que son las mirrorless, que tienen bastantes características similares a las reflex, con un precio un poquito menor, y la verdad es que son bastante buenas, son una herramienta, son un instrumento a considerar para nuestro caso. Entonces, ¿cómo utilizamos la cámara? Aprender a utilizar una cámara no es fácil. Este es el manual de una cámara reflex común, no una Nikon, y un manual de 88 páginas, y yo lo miré, son 88 páginas densas. Lo más importante de la cámara en general que tenemos que saber manejar es el dial de modo. El dial de modo permite elegir como tal el modo en el que se pone la cámara, pero inicialmente lo básico, y con lo que vamos a partir en esta presentación, es con el modo automático. Entonces,
teniendo la cámara ya en modo automático, tenemos que empezar, tenemos un paciente y queremos sacar la foto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Encuadrar. ¿Qué es el encuadre? Pues fotografiar lo que queremos mostrar, es decir, no el techo, no el piso, no la nariz si la lesión está en el labio, etc. Lo ideal es que el encuadre sea horizontal o vertical, evitar los encuadres oblicuos, que sea equilibrado, es decir, que la mayor proporción de la foto, aunque suene lógico, lo ocupe la lesión y el sector del cuerpo que queremos fotografiar, no que la gran mayoría de la foto sea, por ejemplo, el fondo. Que sea equilibrado, que sea simétrico. Por ejemplo, en esta foto es evidente que no hay una real simetría entre las dos piernas, por más que lo que se quería probablemente fotografiar era estas lesiones de este lado, y tratar de mantener una correlación entre el eje mayor de la extremidad y el eje mayor de la fotografía. Ahora, respecto al ángulo, en general lo ideal es que sea perpendicular al plano de la lesión, no ni desde arriba ni desde abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces no tenemos que agachar. Tratar de ponernos a la altura de la lesión que queremos fotografiar. Y si es alguna lesión que es exofítica, sí se beneficia de una fotografía en dos planos. Puede ser un plano frontal y un lateral, o un plano oblicuo, para lograr evidenciar la profundidad y el relieve que tenga esta fotografía. Por ejemplo, esta es la misma lesión. Esta es una visión más bien frontal de la lesión, y para lograr evaluar qué tan exofítico la profundidad de la lesión, es de mucha ayuda, por ejemplo, en este caso, un plano oblicuo. El fondo y los distractores. Es muy fácil equivocarnos y cometer algunos errores respecto al fondo, a los distractores, por problemas de tiempo, porque el paciente no nos entiende, por distintas cosas. Lo ideal es que el fondo sea de un color homogéneo, que no tenga, lo principal es las cosas que no tienen que existir, que es que sea un fondo sin brillo, sin arrugas, sin logo, que el paciente no, en sus manos, si son fotografías de una mano, no tenga las joyas, no tenga los relojes, en la cara, no, sin las gafas, los pendientes, a distintos colores del fondo, como el azul medio, el verde medio, y el negro, que es el que usamos en nuestro caso. Cada color de fondo tiene algunas particularidades en las cuales no voy a profundizar. Solo voy a mencionar sobre el negro, que es un fondo bastante bueno, bastante utilizado, pero hay que tener algún cuidado porque la cámara tiene en los modos que regulan automáticamente la exposición. Al ver mucho negro de fondo, pues tiende a compensar, tiende a creer que la fotografía está muy oscura y por lo tanto hacer algunos ajustes para aumentar la exposición. Y eso puede acarrear que la lesión y la piel, que no es de color negro, se vea más blanco y más claro de lo que quería hacer. Es mejor, si queremos fotografiar bocas, labios, y necesitamos manipular, es mejor con instrumentos que con mano, que la fotografía no tenga fecha. Si hay que elegir entre una fotografía con o antes o después del betadine, pues es mejor antes del betadine porque nos cambia el color de la lesión. Si hay lesiones individuales, por ejemplo, queremos fotografiar una pápula, sería muy bueno e ideal poner una pequeña regla muy cerca como una referencia de tamaño. Y en lo que sí nos beneficiaría una cámara de alta resolución es la posibilidad de recortar. Y si es que tenemos una fotografía de buena calidad, no hay que tener miedo a recortar. Si algo sobra, es mejor que no aparezca a poner una fotografía gigante, pero con muchos elementos distractores. Bueno, esto es una fotografía básica con un fondo negro, una dermatitis de contacto. Respecto al flash, hay un debate respecto a si es mejor la luz ambiente o el flash y qué tipo de flash. Hay cierto consenso en que el flash de tipo anular, que es este que se pone, lo ideal es que vaya anclado al objetivo, sería el flash más adecuado. También es verdad que hay que tener cuidado con el flash. No es tan simple como ponerle flash a todo, porque a veces el exceso de flash o el flash aplicado muy de cerca puede quemar la foto.
Al contrario, a veces hay que tener cuidado, especialmente en lesiones, por ejemplo, de la cavidad oral, con la sombra. Si nosotros lo que quisiéramos fotografiar hubiese sido una lesión que está por esta zona, pues tenemos que tener cuidado. Hay distintos trucos que se pueden ocupar con el flash. A veces si por ejemplo, si en esta foto quisiésemos fotografiar esta zona y el labio el labio nos da sombra, lo que podemos hacer es alejarnos un poco y hacer que y por lo tanto la luz ya no va a entrar en este ángulo, sino que va a entrar en un ángulo más difuso, más abierto, y por lo tanto esta sombra no se va a generar en esta línea, se va a generar un poco más arriba, lo cual nos puede, por ejemplo, permitir fotografiar una reacción que esté a esta altura. Son pequeños detalles. El zoom, también. El zoom tiene dos modos, o sea, dos denominaciones. El modo tele, que el modo básicamente que acerca, que se ve todo más grande, más cerca, y el modo angular, que se ve todo un poco más lejos, que básicamente amplía el plano de fotografía. Hay que tener cuidado con el modo angular, porque el modo angular puede llegar a distorsionar los márgenes y las proporciones de la fotografía. El zoom también varía con el objetivo que ocupemos en en la cámara, perdón. Y básicamente la finalidad es que el sujeto fotografiado quede dentro de la imagen. No hay un zoom 100% recomendado ni algo que sea estrictamente una regla a seguir respecto a qué zoom ocupar en una fotografía. Básicamente es necesario irlo ajustando según cada caso. Ahora, fotografías por sectores. ¿Cómo fotografiamos unas manos? Pues lo ideal es que sea mano apoyada, que se vean ambas manos con una fotografía lo más simétrico posible, idealmente manos estiradas, y podemos hacerlo tanto de los dorsos como dar la vuelta y que sea de las palmas. Siempre es bueno, insisto, que se vean las dos manos, porque muchas de las patologías dermatológicas es importante evaluar si hay grado de simetría. La uña. La uña, un truco para fotografiar la uña es pedirle al paciente que que nos muestre la palma, o sea, que apoye la mano, que nos muestre la palma y que luego flexione los dedos. Así logramos una fotografía más o menos así, que salen las uñas relativamente alineadas, y también no es útil para ir comparando una uña con otra. Esta fotografía incluso, este es un plano más cercano, pero incluso se podría haber hecho con ambas manos mostrando prácticamente las 10 uñas. ¿Cómo fotografiar unos pies? Lo ideal es que sea con las plantas apoyadas sobre un fondo. Para eso necesitamos pedirle al paciente que idealmente se tumbe, que flexione las rodillas. Y si queremos fotografiar unas plantas, ¿les parece que esta fotografía sea la ideal? Pues no es muy ideal. Está bonito el sombrero, está bonito el fondo, pero es mejor para unas plantas que el paciente se tumbe boca abajo, ponerle bajo el fondo, la tela o el elemento que queramos poner de fondo, y fotografiamos ambas plantas desde un poquito desde atrás, tratando de mantener un plano lo más horizontal y digamos alineado con las plantas posible. Ahora, para tener una idea básicamente de cuál sería una fotografía más relativamente básica que cumple estos criterios de fotografía, busqué el concurso de fotografía del año pasado. Esta fue la fotografía ganadora de la doctora Llovera Riz, que son varices en el cuello. Es una fotografía en la cual ella quería evidenciar era un cuello, y eran varices en el cuello, aunque suene divertido. Entonces, por lo tanto, la gran mayoría de las fotografías es un cuello, son las varices en el cuello. La fotografía está simétrica, está bien encuadrada, está correctamente enfocada, tiene una buena iluminación, y aparte resulta ser un hallazgo clínico interesante. Entonces, si nosotros queremos fotografía de un poquito mayor calidad que la que nos ofrece el modo automático, pues tenemos que ya entender un poquito más de la cámara. ¿Qué modo suele ser el recomendado? El modo de prioridad de la apertura, que la gran mayoría de las cámaras modernas
lo posee. Bueno, no la gran mayoría, las de media a alta gama actualmente. Generalmente, por ejemplo, este modo está raro, creo que no está disponible en ningún teléfono móvil, que yo sepa. Y necesitamos entender entonces el concepto de la exposición. La exposición es someter a un elemento fotosensible, que en estos casos es el sensor de la cámara digital, a la luz. Y se grafica como un triángulo. ¿Por qué? Porque esto en una fotografía depende principalmente de tres cosas: de la apertura del diafragma, de la velocidad de obturación y del ISO. Lo ideal es que haya, como un buen triángulo, es que haya un equilibrio. Entonces, la apertura es qué tan abierto está el diafragma. Esto va variando, se grafica como F dividido en un número. El número entre mayor sea, significa que el diafragma está más cerrado, porque es una división. ¿Qué pasa? Al estar más cerrado el diafragma, deja entrar menos luz. ¿Y por qué me puede ser útil esto? Porque me aumenta la profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Por ejemplo, la profundidad de campo es que si yo solamente quiero que esté enfocado estas flores que están aquí abajo, pues con una apertura relativamente alta probablemente me va a bastar. Pero ¿qué va a pasar? Que el fondo, este animalito y estos árboles que están aquí atrás, se van a ver probablemente difusos o no enfocados. Ahora, si yo disminuyo la apertura, va a entrar menos luz, va a ser una fotografía más oscura, pero voy a lograr que se vean con mayor nitidez o más enfocados, tanto el animalito que está aquí atrás, y esto en conjunto con las flores, pero pagando el precio, que es que la fotografía salga un poco más oscura. El tiempo de exposición es qué tanto tiempo vamos a estar exponiendo nuestro sensor a la luz, y tiene un efecto también en la iluminación de la foto, es decir, una más rápida es menos tiempo abierto y por lo tanto menos luz. Ahora, ¿por qué yo podría necesitar una velocidad de exposición más rápida en fotografía en movimiento? En dermatología tenemos el beneficio de que nuestros objetos a fotografía suelen estar quietos, pero tenemos que siempre considerar que nosotros mismos al tomar la fotografía, pues el pulso no siempre es el mejor, a veces estamos en alguna mala posición, por lo tanto no es extraño que tengamos alguna fotografía, que nuestras fotografías tengan algún mínimo grado de movimiento, aunque nosotros no lo notemos, por lo tanto sí es un elemento que tenemos que considerar. Un truco o un instrumento que podríamos utilizar en algún caso sería un trípode. Y el ISO. El ISO, resumiéndolo mucho, es cuánto se amplifica la luz que capta el sensor de la cámara. Por ejemplo, un ISO bajito que está escasamente amplificado, se puede ver una fotografía bastante oscura, y si vamos aumentando el ISO, la foto se va iluminando un poco. ¿Qué pasa? Pasa que al aumentar el ISO también se aumenta el ruido de la fotografía. El ruido es un elemento intrínseco a la fotografía, a cada fotografía y a cada cámara. Una cámara más cara con un mejor sensor pues suele tener menos ruido, pero el ISO también es un elemento que altera, que modifica tanto la iluminación de la fotografía como el ruido. Y finalmente la resolución, lo que en otras palabras son los píxeles. Esto es característico de cada cámara, depende en general del sensor de cada cámara. La calidad profesional en los concursos y en la fotografía profesional suelen solicitar fotografías de una calidad de 300 píxeles por pulgada. Yo cuando hice esta presentación me preguntaba, pero ¿cuántos píxeles son un centímetro? Y la verdad es que es relativo, porque esta realmente es una densidad, es cuántos píxeles hay en una pulgada. Es decir, si yo aumento la resolución, pues un centímetro de fotografía va a tener más píxeles y va a tener más resolución. ¿Por qué me sirve esto? Me sirve, como lo mencioné anteriormente, si es que yo tengo una cámara de muy, muy alta calidad, pues me va a permitir ampliar la fotografía muchas veces sin perder resolución y por lo tanto hacer recortes y editar fotografía dentro de lo básico sin perder una alta cantidad de resolución, teniendo siempre en cuenta que cada vez que editamos una fotografía solemos perder algún grado de resolución, pero este sería una excepción, una fotografía de muy alta calidad que solamente se hace algunos recortes.
Bueno, les recomiendo la guía para la compra de una fotografía, publicada en Acta del 2012. Y les recuerdo bueno, a los resis que van a ver el video y a Alicia también, a mí mismo, que está el concurso de fotografía cutánea para los residentes de Pierre Fabre, y hasta el 30 de abril, y que tenemos la posibilidad de enviar nuestras mejores fotografías y algún caso en que sea interesante. Y bueno, muchas gracias.